Me ordenaron, mi creador me ordenó que todos lo conozcan. Pues para hallar esa palabra todos, como él me dijo, no, José, hazme conocer y que todos me conozcan. Esa palabra que todos me conozcan no es que toda la creación, mi creación le van a conocer, no, sino lo que ya están predestinados para el tiempo final. Ellos tienen que conocer, como él me ordenó, José, tu principio de todo y tu final de todo es Isaías 43:10. Eso me habló él. Y estaré contigo. Y así se está cumpliendo, hermano. Bueno, tengan buenas horas, amados hermanos, a nivel nacional, internacional y universal. Bueno, les habla el hermano José Conan de las Malvinas para comunicarle que ya estamos en vísperas de entrar al sábado, al día santo, día sagrado, el cual es un día de santificación. Y ruego pues a los hermanos que buscan y tengan temor, los que le quieren servir, que busquen el día del sábado. Y el día del sábado, lamentable y tristemente y desgraciadamente y fatalmente, lo llevo yo, hermanos. Quiera o no, me escucharán, me escuchan o no me escuchen o dejen de escuchar. A mí me han determinado hablar del día sábado santo sagrado, de especificar letras, palabras y palabras, y hacer que conozcan, que crean y que entiendan. Y el que quiere se llegará para salvarse, el que no, no. Ya estamos viendo de que la presencia de los virus hace tambalear a todos. Y esa presencia de los virus es por causa de la desobediencia de los humanos que hacen lo que la gana se les da. Como son los científicos, la gente que tiene mucho dinero, que se creen amos y dueños de este sistema del mundo, de la tierra, llamado tierra que digamos, ¿no? Bueno, hermanos, les pido, los que buscan a Dios, los que quieren salvarse, busquemos al Señor en la noche de vela, como dice en Marcos 13:35, busquemos lo que dice Ezequiel 20:12, el sábado santo, sagrado, y lo que dice Marcos 2:28, que el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Así que hermanos, amados hermanos, en todo lugar, los que temen al Señor y quieren buscar su vida y hallar salvación, está en el sábado. Busquemos a nuestro Señor para que Él nos guíe. Mis hermanos, no les quito más su tiempo. Mi Señor sea con todos ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Buenas horas, amigas y amigos. Universal del Perú y de los diferentes países y lugares. Esta es la Iglesia Jesús el Buen Pastor, registrado en los registros públicos de Lima, número 1199 15
86. Su formación de la Iglesia Jesús el Buen Pastor es crear cultura, es formar un país. Su misión de la Iglesia Jesús el Buen Pastor es establecer las 10 palabras para difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque las 10 palabras que difundió el hermano Ezequiel están totalmente desordenadas. Esto es a grosso modo la interpretación. Porque si no fuere así, entonces nos pasaríamos días sobre días para tratar de entender los conocimientos, cómo trabajan conocimientos, creaciones, cómo se sustentan los creadores de creadores, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el sueño del maná. Comienza así. Pero antes de pedir el sueño del maná, así como a las 9:30 de la noche, nuestro amado hermano José me llamó al celular para hablarme de una noticia. Cuando lo escuché, me sentí tan triste. Me sentí decepcionada, molesta. Y cuando terminó de hablar nuestro amado hermano José, cortó la llamada y me quedé con esas emociones. No quería nada. Así que cerré mi puerta y de la calle aseguré todo. Y me metí a mi cuarto. Me acosté en la cama pensando en todo lo que me dijo la noticia. Y en eso entra mi hija mayor y me dice: mamá, ¿ya vas a dormir? Me dice: sí, le dije yo, y me tapó ella con una frazada y cerró mi puerta. No tenía ganas de nada. Me sentía muy triste. En eso me quedé dormida y no pedí maná.
Y en mi sueño me muestran que yo estaba muy lejos, otro lugar, no era Perú, era un parque grande. El pasto era verde y había un árbol grande, ¿no? Y estaba yo sentada ahí debajo de ese árbol, triste, pensando, no sabía qué hacer. Con mi mano acariciaba el pasto y decidí levantarme e irme lejos. Pero para salir de ese lugar tenía que pasar un callejón oscuro para llegar a la avenida, ¿no? De una ciudad. En eso yo estoy pasando por ahí, ¿no? Por el callejón, no había luz. Caminando pasaba, no me importaba nada y así que seguía caminando. En eso yo siento que alguien viene corriendo hacia mi espaldar, ¿no? Bueno, normal, yo dije, seguía caminando yo. En eso siento que me jalan de mi mano izquierda, me da un giro y me apega hacia la pared con fuerza, ¿no? Y de pronto ahí nomás sentí que me besan. Sentí sus labios en mis labios. Me besó y yo pues me defendí, le dije, suéltame, le empujé, ¿no? Le empujé y me di cuenta que era un hombre alto. Estaba con una camisa blanca, un pantalón blanco. Y me mira y me dice, yo le, ¿qué te pasa? Yo a ti no te conozco, le dije así, ¿no? Y lo empujé y entonces él me dice, te estaba buscando, me dice, estás en peligro, hay que salir de aquí. Me agarra de mi mano y me lleva jalando, me lleva, corre, corre, me llevó, pero al mismo lugar, o sea, al parque donde estaba sentada primero. Se sienta ahí a mi lado él. Y yo le quedaba mirando y yo le decía, ¿quién eres? Me dice, estás en peligro. Y él veo que saca de su bolsillo, saca pues un mapa grande, donde en ese mapa lo tiende en el pasto, y apuntaba a las cordilleras, ¿no? Cordillera, las montañas, los nevados estaban marcados, ¿no? Y también sacó una memoria así grande, no sé qué información tenía ahí. Y yo le quedaba mirando y tenía pues su arma, ¿no? Metido en su pantalón, ¿no? Y yo decía, ¿quién será este, no? Y yo le dije, ¿quién eres? Le volví a repetir, me dijo, te estaba buscando, me dijo, te estaba buscando y después estás en peligro, me dijo así. Nada más. No puedes estar andando por ahí sola, así me decía. No puedes estar así. Tienes que estar en el lugar. Toma, me dice, mira esto. Me enseñaba, ¿no? El mapa, las cordilleras. En eso justo que yo lo miraba nada más, en eso viene una motolineal, una mujer policía, pero estaba de encubierto. Y la mujer le dice, apúrate, apúrate, ven, sube. Nos descubrieron, decía ella, ¿no? Nos descubrieron, hay que irnos. Deja todo eso ahí, dale a ella. Vamos, vamos, le decía, ¿no? Apúrate, tenemos solamente minutos para salir de aquí, le decía, ¿no? La mujer. Entonces el hombre se levantó y empezó, ahí lo dejó el mapa, lo dejó la memoria. Y yo no sabía qué hacer con eso, no sabía qué significaba o qué información había ahí, ¿no? Entonces se subió y se fueron a toda velocidad, se fueron. Y yo me quedé ahí. Lo único que hice, no me importaba nada, así que agarré el mapa, lo doblé y la memoria lo metí en mi bolso, ¿no? Y ahí pensando y sentada, ¿no? Lo que sucedió, estaba pensando y ahí es donde me desperté. Pero no miré la hora. Así que me levanté y pedí recién el sueño del maná. Al Señor le pedí
Y esto es lo que me mostró. Yo me encontraba en la iglesia Jesús el Buen Pastor, pero todo estaba construido de material noble, o sea, de ladrillo, ¿no? Cemento. Todo tenía piso, pero en el segundo piso recién había un cuarto donde ocupa nuestra hermana Mary. Y yo estaba, pero más cuartos no habían, ¿no? Todo era así, como un pasadizo ancho, que recién estaban así construyendo con Nordex. Y tenía techo de ternil, ¿no? Y yo estaba haciendo limpieza y estaba barriendo. En eso que quería entrar en ese cuarto del segundo piso, sale una jovencita, una flaquita, me parecía conocida. Me dice, señora, acá no limpie, acá no entre usted, me dice. Pero tenía un bebito encima de su cama. Entonces, la joven madre estaba botando todo lo que no necesitaba, ¿no? Así como sus cosméticos que estaban vacíos, lo que utilizan, ¿no? Lo estaba botando afuera. Y yo dice, tráelo a mí, dámelo a mí para yo venderlo. Así decía yo, como chatarra, ¿no? Y estaba juntando yo. Y en eso, seguía limpiando, escucho que se cae el bebé de la cama. Y corriendo me voy a querer ayudarla, pero no pude porque la puerta estaba cerrada, así que el bebé estaba llorando, ¿no? Y le escuché a la joven que se levantó a atenderle al bebé y lo estaba calmando. Ya en eso yo limpiaba, ¿no? Todo hasta abajo, las escaleras eran de fierro. Y en el primer piso no estaba ya su cuarto de nuestro amado hermano José en el lugar donde está. Todo era cercado así, ¿no? Y era amplio el lugar. La cocina sí estaba, pero todo estaba nuevo, ¿no? Y yo barría, ¿no? Y en eso nuestra hermana Feliciana me da unos adornos color celeste, color blanco, verde y amarillo. Me dice, corta estos de acá para decorar para la inauguración, me dice así la hermana. Y yo estaba cortando, ¿no? Y la hermana Feliciana estaba sola en la cocina, ¿no? Cocinando. En eso sale, entra de afuera nuestro amado hermano José con el celular conversando, ¿no? Pero yo lo miré, era más joven y muy diferente, una persona como profesional, ¿no? Hasta su manera de vestirse, su manera de hablar, y conversaba por celular, ¿no? De negocios, qué sé yo. Y también veían los hermanos que estaban todos trabajando, estaban trayendo impresoras grandes, nuevas, ¿no? Máquinas nuevas, computadoras nuevas, estaban haciendo entrar. Y yo quedé mirándolos nomás. Bueno, en eso, la hermana Feliciana me llama, me dice, Giovanna, lávate estas moras y estos arándanos. Son moraditas, lávalos para que lo des al hermano. Está esperando, tiene hambre, me dice. Y después me pasas el café, este café pasadito me lo pasas, me dice. También le sirves al hermano, me dice. Y en eso yo lo lavé las frutas, lo alcancé al hermano, pero el hermano estaba tan ocupado. Entonces yo solamente observaba, ¿no? Le dejé ahí, le puse su café, ya en eso. Y la hermana Feliciana estaba preparando comida, ¿no? A nuestro amado hermano José. Todos trabajaban. Entonces, después de haberle ayudado yo, seguía yo acomodando los adornos. Y decía, ¿qué cosa inaugurarán? Decía, ¿no? Pero la iglesia era todo construido, ¿no? Estaba pintado toditita las paredes de blanco. En eso que estaba observando así, ahí es donde yo me desperté. Miré la hora, eran las 6:46 de la mañana. Este es el sueño del maná.
tratando de entender el maná, observando, parece que estuviéramos ya en los últimos días del tiempo. El maná trata de explicar su existencia en sus fundamentos, observando así para entender el orden del Espíritu de Jehová antes de participar en el sueño. Tuvo algo que no va de acuerdo con su formación y trata de entender de que su tiempo que ha permanecido en la iglesia ha tratado de entender de que no existe. Observando para entenderles. Sabio, sabio, sabio. El orden del Espíritu de Jehová. Escucha una noticia. Estando en su casa, escucha una noticia de nuestro amado hermano José, que le llama por teléfono. Y basado a este conocimiento, el orden del Espíritu de Jehová se entristece y se queda dormido en su casa. Pero en su sueño, ella está en un lugar lejano, pero se encuentra triste, se encuentra desorientada, observando que el orden del Espíritu de Jehová estaba en un parque grande. Estaba sentada debajo de un árbol. Y como estaba desilusionada, desentendida, siguió su rumbo triste por un callejón oscuro. Al llegar a ese callejón oscuro, vino un hombre. Lo agarró de la mano y lo besó. Lo apegó a la pared. Lo besó. Y fue su alegría del orden del Espíritu de Jehová. Pero después se da cuenta que no era su ex compañero, sino que era otro personaje que le estaba besando y lo bota. Pero esa persona que le trajo lo sacó del callejón y lo dejó
y trató de mostrarle unos planos donde se encontraban ubicadas las cordilleras y todo. O sea, todo el globo terráqueo. Pero a la vez vino una moto en la cual vino una mujer. Y esa mujer le dijo al policía, al personaje que era un policía, que mejor se retirara porque los habían descubierto. Y tal que lo mejor, policía como vino con su moto, se lo llevó al personaje y se quedó el orden del Espíritu de Jehová. ¿Qué hace entender? Lo que hace entender es así, ¿no? Que llegando los tiempos finales, estos tiempos finales, así como el orden del Espíritu de Jehová está decepcionada de haber abierto los ojos y ver que no sirven y que ninguno sirve tampoco, ni dioses, ni sabios, que ninguna creación sirve. Como dijo nuestro amadísimo hermano José, le dijo, cuando él vino de una guerra que había ganado, vino a ver a su creador. Y él le dijo a su creador, mi Señor, todo lo que tú has creado no te sirve y no sirve. ¿Y qué le dijo el Creador? José, anda y ve. Y él fue enviado a estas creaciones, donde en estas creaciones, observando hasta su tiempo, no sirven, ninguno sirve, todos son malos, déspotas, mentirosos, engañadores, fraudulentos, son irónicos, blasfemadores, ladrones, rateros. No tienen remedio para cura, no tienen para nada. En otro sentido, no sirven para nada. Como dijo nuestro amadísimo hermano José, no sirven, no tienen derecho a la vida. Como él dijo, una pregunta.
¿para qué quieren vivir? Si somos tan malos, tan déspotas en todo, perversos en todo, ¿para qué queremos vivir? Lo que tenemos que hacer es aceptar que venga lo que venga la muerte y que enraye toda la existencia. En esto, nuestro amadísimo hermano José está hablando, tiene un conocimiento. Viene un aire, pero el aire viene de polvo amargo en mis labios y ha llegado a mi lengua. Dice, que hace entender que toda esta creación fue una amargura para el Creador, porque mataron a su servidor cuando su Creador lo dejó por un momento, por un pequeño momento que lo dejé. Como dice en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 7. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Observando así para entender este conocimiento que tengo es amargo. Ha entrado a mi lengua y es amargo como la hiel. Dice que hace entender que el Creador está amargo, está asado, está molesto. Lo que pasó con lo que mataron a su hijo. Él quiere desaparecer todo. No quiere saber nada. Pero, ¿qué podemos hacer los de la ley? Soportar la presión que venga de Él. Porque como dice nuestro amadísimo hermano José, y habrá que soportar de perder la vida por todos los que lo apoyaron. Y al final de los tiempos, Él dará su vida. Por eso, para entender estos conocimientos del maná,
que hasta el orden del Espíritu de Jehová, de recibir la noticia que nuestro amado hermano José planteó, se llenó también el orden del Espíritu de Jehová de dolor, de saber que por más que se esforzó, nos hayamos esforzado, de nada sirve el esfuerzo que se hace para salir de este mundo. ¿Cómo entender los conocimientos, los entendimientos y razonamientos, etcétera, etcétera, etcétera? Cuando los mismos dioses, los mismos creadores y formadores quieren que se destruya, que se elimine. ¿Cómo entender la pelea entre los gigantes y los que se creen gigantes y dioses, que se enfrentan al injerto para desaparecerlo nuevamente? Es por eso que en el sueño el orden del Espíritu de Jehová está en un parque grande, pensando que el esfuerzo que se hace es nada para los dioses, que solo ellos quieren que se destruya y desaparezca todo. Al entender estas cosas, el orden del Espíritu de Jehová se levanta del lugar donde está en el parque, gigante debajo de un árbol, descansando, y decide ir sin rumbo y va por un callejón oscuro. ¿Qué hace entender la Escritura? Dice la Escritura en alguna parte, dice: los pies presurosos para derramar sangre inocente. Libro de Isaías, capítulo 59, versículo 7. Sus pies corren al mal y se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. Quiere decir que el orden del Espíritu de Jehová tomaba su decisión de volverse al mundo
y volver a su vida. Un lugar oscuro. No tiene rumbo. No tiene luz. Y ahí es donde se entiende lo que la Escritura dice. Los pies presurosos para derramar sangre inocente. Quiere decir que lo único que se van ella es, no queda otra cosa más que participar del deseo, la carnalidad y vivir sus últimos días de deseo. Obsérvese que viene a su alcance un hombre alto, blanco, lo agarra, lo coge de la mano y lo besa. ¿Y qué le dice el hombre? Te estoy buscando. Te estoy buscando. Y lo aprieta, lo presiona y lo besa. ¿Qué hace entender? El orden del Espíritu de Jehová, así como ha estado trabajando al lado del injerto. Ya no quiere saber en nada de las cosas de Dios y va sin rumbo. Se va sin rumbo para que cualquiera que vaya lo tome en el mundo de los dioses, de los espíritus. Es así. De saber que el esfuerzo ha sido en vano y que la muerte viene, que el Creador ha ordenado que se deseche todo y que los dioses no quieren vida, sino quieren morir, que se desaparezca todo, que no haya existencia. Pero no son tan valientes de acudir ellos y hacerlo, sino que presionan a ciertos conocimientos para que los conocimientos destruyan todo. ¿Dónde está, pues, el valor de los dioses? De los sabios que se dicen ser dioses, guerreros, y que no enfrentan su realidad de matar a sus creaciones o sus criaciones y hacen y dan órdenes a que otros los ejecuten y los eliminen. Observando para entender, así entendiendo que el orden del Espíritu de Jehová es tomado de las manos de un ser, de un
personaje y le besa en la boca. Pero el orden del Espíritu de Jehová, al observar esto, se resiste. ¿Qué es lo que trata de hacer entender? Que cierta forma, ciertos seres se aparecen para causar temor y tener potestad sobre otras cosas. En otro sentido, turbar la mente. Obsérvese cómo lo plantea el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 3. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Observando así que tratan estos seres, así para observar en que hacen el mal y hacen el bien, pero tienen facultad y a la vez merecen respeto. ¿Cómo entender estos conocimientos? Cuando ciertos conocimientos se aprovechan de la sensibilidad del caso que va pasando. O sea, ¿qué es lo que va pasando en este momento? ¿El orden del Espíritu de Jehová? El orden del Espíritu de Jehová va pasando un momento de tormento, de observar que su esfuerzo y el esfuerzo de muchos que hacen para tratar de entender es derribado por otros conocimientos que vienen al injerto para expresar cómo entender estas peleas de conocimientos. Como decía nuestro amadísimo hermano José, todos estamos lejos de ciertos conocimientos que no se pueden entender. Pero se entenderían siempre y cuando que si nos aplicamos todos la tranquilidad, podíamos tal vez entender estas cosas. Cosa de sabios para sabios en sabios, que nos explicará nuestro amadísimo
hermano José en sus estudios. Observando para entender que aquel personaje lo saca de la oscuridad y lo hace y se sienta en los pastos. Y ahí saca un mapa donde están todas las cordilleras, toda la ubicación geológica del globo terráqueo llamado Avaricia. Y ahí están dibujadas las cordilleras, los ríos, los caminos, los lugares abiertos, etc. Y a la vez saca también una memoria que trata de explicar. Pero también al momento aparece una policía en su moto y le dice: nos han descubierto, vámonos. Y le dejan toda esa información al orden del Espíritu de Jehová y ellos se van. ¿Qué hace entender? De sabio, que la policía, que representa el orden, quiere decir así que el orden que debería existir tanto en las materias como en los humanos, que debería existir un orden, no existe, mas está el desorden. ¿No ves cómo un policía coge al orden del Espíritu de Jehová, lo besa, lo agarra de la mano, le muestra un mapa, le muestra las cordilleras, le muestra una memoria? Viene otra policía y le dice que le han descubierto y se lo llevan la moto. Quiere decir que el orden que se implantó en los mundos fue un orden que no tuvo sustento ni fundamento. Pero entonces vendría una pregunta acá. ¿Qué orden se aplicó entonces en las creaciones? Entonces, obsérvese para entender. Del orden viene la disciplina. Porque si no hay orden, no hay disciplina. Quiere decir así que en los mundos se iba a aplicar la disciplina, que es espiritual. Pero no se pudo llegar
Solamente se aplicó un orden sin sentido por causa de la muerte del injerto que se hizo. En otro sentido es así, que la creación se hizo con orden y con disciplina. Pero cuando mataron al injerto, desapareció la disciplina y quedó un orden sin sentido. Es por eso que los dioses hacen una cosa, hacen otra cosa, y no saben lo que hacen, o no saben lo que quieren, o no saben lo que ellos buscan. Obsérvese para entender. Así de sabio. En el mundo de los dioses, mataron al hombre, mataron la vida y mataron la ley. Pero pensaron ellos que habían matado al injerto. Pero el injerto estaba vivo. No había muerto. Entonces, medio muerto, lo trajeron al mesón y pagaron por su herida. Y entre ellos mismos se engañaron acerca de que si el injerto estaba vivo o estaba muerto. Después que ellos hicieron un pacto, se engañaron entre ellos mismos, como se engañó el diablo con Jehová, Dios contra Jehová, y así sucesivamente. Estas cosas nos habló nuestro hermano José y están en internet, en sus estudios. Estas cosas son de sabios para sabios en sabios, que nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Por eso que la Escritura dice: al necio no pagues con necedad, ni tampoco devuelvas mal por mal. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Cosa de sabios para sabios en sabios, que nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando que se han ido y el orden del Espíritu de Jehová se ha quedado
con ellos y guarda estas cosas en su mochila. Se levanta y sigue su rumbo. En esto que se levanta para seguir su rumbo, se despierta. ¿Qué hace entender? Así de sabio, sabio, sabio. ¿Por qué el mapa le entregaron al orden del Espíritu de Jehová? ¿Por qué una memoria? El mapa es una ubicación geológica. La memoria es la ubicación del sentido que buscan. Quiere decir así, para entender de lejos, 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 muy lejos, que los dioses conocen, saben, pero su temor de ellos es buscar lo que ellos quieren. En otro sentido de sabio, sabio, sabio. En el mundo de los dioses, de los creadores, de los sabios, los entendidos, saben que el injerto está vivo en un lugar, en este planeta llamado avaricia, y en este sistema solar llamado falso profeta. Saben que está el injerto de pie. ¿Cuál es su temor de ellos? De no oírle al injerto lo que el injerto habla. Su miedo de ellos es que no tienen fundamento ni sustento cómo enfrentarse a él. Por eso que el injerto los está llevando a juicio. ¿Por qué? Por falta de entendimiento, que no entienden ellos. Observando para entender que delante de ellos o delante de aquel era como una bestia, dice, porque no entendía. Obsérvese lo que dice. Libro de Salmos, capítulo 73, versículo 22. Mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Quiere decir así que el que encabezaba todo era un ignorante. Era como una bestia porque no entendía. Falto de entendimiento. En estas cosas va Jehová sin entender, con una sabiduría sin
entendimiento. Observando para entender, que aquel que está de pie está en juicio, haciendo juicios a todos y haciendo que entiendan para que puedan presentarse ante el tribunal de Cristo. Como dice en el libro Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Estas cosas de sabios para sabios. Así como esto, que fue un temor del orden del Espíritu de Jehová, al observar las palabras que el hermano, nuestro amadísimo hermano José, le habló acerca de que los dioses quieren destruir y que no existe temor en ellos, sino lo que existe es venganza contra aquellos que tratan de servirle al servidor y apoyarlo al servidor. Estas cosas de sabios nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando, tratando de entender que el orden del Espíritu de Jehová en su sueño al caminar se despierta y no recuerda la hora. Observando para entender que recién vuelve a pedir al Señor, al Creador, el maná. ¿Qué hace entender el maná? El orden del Espíritu de Jehová se encuentra en la escuelita Jesús el Buen Pastor, donde cuya escuela ya están parados sus muros, sus columnas, ya están cercados todas las paredes de material noble, o sea, de ladrillo, con bases, con cimientos, y están de piso, y todo hecho de piso, y el local es más grande y espacioso, en la cual no está el cuarto de nuestro amado hermano José, tampoco ahí, y tampoco el segundo piso no se ha hecho, porque todo se está construyendo, todo el primer piso. ¿Qué hace entender de sabio? Que por motivo de que la iglesia, la escuelita Jesús el Buen Pastor,
está fundamentándose en todos sus conocimientos. Ya no es el mismo de antes. Ya no es la misma estructura de la escuela. Ya viene a ser el área más grande, más espacioso. Están hechos de piso. Está hecho de material de ladrillos, de bases muy sólidas, muy profundas. Las columnas ya están paradas. Ya está el primer piso, en la cual la oficina es más grande. Y ahí están complementada la oficina con su computadora, su programadora para sacar con su fotocopiadora. Toda está la oficina completa para trabajar. ¿Qué hace entender? ¿Qué hace entender? Que quiera o no, en el mundo, en todos los universos, en todas las creaciones, han oído de la escuelita Jesús el Buen Pastor, donde la voz sale, como dice la Escritura. He aquí la voz que clama en el desierto. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Barred camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Quiere decir así que la voz de la escuelita ya está en todas las creaciones, en todos los mundos, en todo tipo de creaciones que no se conocen. ¿Cuáles son sus fundamentos? Es la ley. Para entenderlo, como dice la Escritura, la ley es para los que están en la ley, para que toda boca se tape. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 19. Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Quiere decir que la ley está haciéndose conocer en todo lugar, tiempo, espacio, movimiento, abismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para que todos tapen la boca y que todo el mundo se sujete a Dios. Quiere decir así que todo el mundo y todos los mundos y todas las creaciones, el mandamiento
y en el trasmandamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Oirán la voz que clama en el desierto, observando así para entender que el injerto clama, como dice, ¿no? Hay aquí la voz que clama en el desierto, cuya voz que clama también hace recordar a aquellos vosotros que fue ordenado, haciendo recordar, como dice en el libro de Josué, capítulo 22, versículo 2. Y díjoles: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Así es, observando para entender, así de lejos, de lejos, de lejos, de lejos, que en la escuelita ya está formando sus columnas, y también observando que nuestro amadísimo hermano José no es el mismo, ha cambiado. Es como si fuera un joven de 24 o a 30 años, pero tiene otras características, otra forma o otra manera como conducir el camino. Para los que se van allegando en buscar la tranquilidad, para poder entender la vida y poseer la vida. Estas cosas de sabio nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando que el orden del Espíritu de Jehová, así a grosso modo, observa al hermano José que ya no es el mismo, es diferente, y que tampoco ya no está su habitación ahí en su lugar, que sabe estar, y toda la iglesia ha sido transformada. ¿Qué hace entender? Como dice nuestro amadísimo hermano José, ha llegado el tiempo. Si quiero, predico. Si no quiero, no predico. Todas las cosas me han dejado en mis manos para que lo determine. Pero, ¿qué puedo hacer? Como dice nuestro amadísimo hermano José, ¿qué puedo hacer? Si es una iglesia, una escuelita en la cual se está preparando a nuestros hermanos para el servicio de su Creador. No es necesario destruirlo, quieran o no. Los dioses, los sabios, hasta el Creador quiere que se
destruyan. Pero Él no quiere. Como Él dice, no. Mas el amor que Él tiene se ha hecho una costumbre en la iglesia, que es más fuerte que el amor. Como Él dice, por tanto, Él dice, pasaré lo que tenga que pasar. Pero la iglesia tiene la escuelita. La escuelita tiene que seguir hasta que dé sus frutos. Como dijo en su tema, si la higuera no da frutos, esperaré un tiempo y haré que los frutos broten para el servicio de su Creador. Cosa de sabio, que nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 7 y versículo 8. Y dijo al viñero: he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque ocupará aún la tierra. Versículo 8. Él, entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que la escabe y estercolee. Observando para entender. El hermano José, nuestro amadísimo hermano José, es diferente en su apariencia de joven de 24 o 30 años, vestido de otra forma diferente, como un profesional, y está hablando por teléfono. Quiere decir así que el Creador lo guiará a él en lo que José determine con su iglesia. Como dice la Escritura, de sabio, dice: así como el marido es cabeza de la mujer, así Cristo es cabeza de la iglesia. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así es, observando para entender así, que Él es el que da la salud al cuerpo. Cosa de sabio, muy sabio para entender, que nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender, que la hermana Feliciana, la alegría, se está preparando desayuno para que tome nuestro amadísimo hermano José.
pero todos los hermanos están trabajando. Cada uno cumple una función y un trabajo que están haciendo, que hace entender que en todos los universos, en todos los mundos, en todo lugar, la iglesia está presentando y haciendo conocer a todos los que están en la escuela participando. Están haciéndose conocer en todo lugar, en todo tiempo, movimiento, espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa de sabios para sabios en sabios, que nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender que el orden del Espíritu de Jehová, después de haber ordenado, limpiado el segundo piso, bajar el primer piso, pero la hermana Feliciana le dice, el hermano está pidiendo que tomar, que beber un café. Pero como no hay café, recién está pasando. Le ordena que le prepare arándanos con mora y café pasado. Estas 3 cosas que le prepare para que le dé a nuestro amadísimo hermano José, que está conversando por teléfono. Pero ya no es el mismo. Es nuestro amadísimo hermano José, es como un joven de 24 años. Joven, incluso su vestimenta es diferente. No es su vestimenta de lo que usa ahora. Observando esto, ¿qué hace entender? La mora es morado, el arándano es morado y combinado con café. ¿Qué quiere decir? Que es un pacto que él ha hecho con la muerte. El pacto que durará. El tiempo lo conoce y lo sabe nuestro amadísimo hermano José. Nos hará entender en sus estudios. Quiere decir así que el tiempo del fin de todos no se llevará a cabo todavía hasta que nuestro amadísimo hermano José determine todas las cosas. Porque observando el orden del Espíritu de Jehová, observa que van llegando como impresoras, como máquinas para sacar estudios, libros, de todo eso van entrando a la oficina. Quiere decir así que la escuelita Jesús el Buen Pastor dará sus conocimientos en todos los universos acerca de la creación. Entonces todos conocerán por qué se creó, para qué se creó, y entenderán que existe un solo creador, el cual por primera vez todo el mundo, todas las creaciones, todos los creadores, sabios y entendidos, conocerán al Creador. Como le dijo el Señor al hermano
ahí en las Malvinas, cuando le llegó a ver a nuestro amadísimo hermano José. ¿Qué le dijo el Creador? José, hazme conocer y que todos me conozcan. Quiere decir así que todos conocerán qué cosa es el Creador, porque recién el Creador se da a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas nos hará entender nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender, que será tiempo de observación para darle cumplimiento lo que dice Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Observando para entender, de lejos, 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 y a grosso modo de observar. Quiere decir que habrá alguien que se parará adelante y hará que observemos la perfecta ley de la libertad, cosa de sabios para sabios en sabios, que nos hará entender nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando estas cosas, el orden del Espíritu de Jehová se despierta, y era las 6:46 de la mañana. Quiere decir que es la séptima palabra. ¿Qué dice la séptima palabra? Dice: no cometerás adulterio, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar. Como dice la Escritura en la séptima palabra, que se lograrán recordar a Jehová estas palabras que dice: no cometerás adulterio. Quiere decir que de aquí en adelante, que el injerto está anunciando, no puede él, Jehová, ningún Dios, ninguno de los dioses, porque están en juicio, cometer adulterio. Quiere decir que no podrán adulterar las letras, letra, palabra y palabras. No podrán adulterar el escrito, los escritos, la escritura
y las Escrituras. Cosa de sabios para sabios. El sabio que nos hará entender nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando así que no puedan adulterar y prevalecer, como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 y versículo 8. Versículo 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Así es, estas cosas de sabios para sabios nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. El maná es caldo de mote, arroz chaufa de mariscos, agua medicinal, membrillo con 2 hojitas de coca, frutas de la temporada, de acuerdo a sus lugares. Observación. Observando para entender que estamos en los principios de la guerra del Armagedón, donde las peleas son de conocimientos, de entendimientos, de razonamientos y de otros conocimientos que no se pueden hablar, como dice la Escritura. Oiréis guerra y rumores de guerra. Libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Así es, observando que ellas están oyendo rumores de guerras. Rumores de guerra, de los conocimientos en los mundos, en el cielo, donde no pueda prevalecer el dragón. Y estas cosas profundas nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender de sabio, que la ley, como dice Romanos, capítulo 3, versículo 19, la ley hará tapar la boca de todos, quieran o no, griten, lloren, sufran los dioses. Los creadores, los sabios, los entendidos, callarán, porque tendrá que salir
al frente, Jesucristo, como dice que es el único Dios vivo y verdadero. Libro Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así es, quiere decir que esta es la batalla de la existencia. Si existe o no existe creación, cosa de sabios para sabios y sabios, que nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Ojo, tratando de entender y conocer los conocimientos que vienen al injerto y la observación que se hace en el mundo de los cielos, del cielo y los cielos de los cielos en las creaciones. Porque la escuelita está en oídos de todo, como dice la Escritura, todo oído le oirá. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Quiere decir así, que verán los conocimientos, cómo funciona en el mundo de los sabios, y será descubierto ciertas sabidurías que fue ocultado en el mundo de los creadores, cosas de sabios para sabios y sabios, que nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Como dice así, libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 21. Clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Para entender que hay alguien que clama en los principales lugares y utiliza las razones, cosa de sabios para sabios, que nos explicará nuestro amadísimo hermano José en sus estudios. Observando para entender, hermanos, hermanas, amigos y amigas. No les quito más su tiempo, más bien buscad la noche de vela, como dice en el libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 35. Y velad y ser sobrio para poder buscarlo a nuestro Creador,
y para que nos dé un poco más de tiempo. Por motivo de nuestros hijos, nuestras hijas, que no conocen y no saben. Así que, amigos, amigas, hermanos y hermanas, busquemos esa voz que clama en el desierto, que ahí nos esperarán nuestro amadísimo hermano José con los brazos abiertos. Bien, amigos, amigas, hermanos y hermanas, no les quito más su tiempo. Un abrazo a la distancia y bendiciones.